Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Gracias por este nuevo día de vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la salud, por tu justicia, tu amor y misericordia. Gracias por todo, Padre. Te rogamos que en esta mañana, como siempre, nos instruyas en espíritu y en verdad. Hemos venido a tu escuela para aprender más de ti y que nos ayudes, Señor, a desaprender lo que aprendimos mal. En esta instrucción deseamos, Padre, que este conocimiento nos lleve a nosotros a tomar decisiones sabias por el bien de nuestra vida eterna y también la de este mundo. Acompáñanos, Padre, bienvenidos tus santos ángeles y tu Santo Espíritu en este estudio. Danos sabiduría e inteligencia de lo alto para poder discernir por medio de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro bien amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver en lo que está ocurriendo hoy mismo. Hemos estado viendo temas de profecía. Buenos días. Buenos días, alegría, qué bueno que viniste. Vamos a dar un pequeño esbozo, un pequeño recordatorio. Vamos a ver quién es el peor enemigo del remanente de Dios. Vamos a prácticamente como formar un rompecabezas, pero bíblico. Vamos a ir al mapa de Dios, conocer su agenda y cómo nos advierte a través de las profecías de que esto que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia, está planeada desde hace muchos siglos y que solamente es cuestión de cierto tiempo. El enemigo de las almas pues tiene todo bien estructurado, bien planeado para que pueda someternos y borrarnos a Cristo y su justicia de nuestra mente. En Daniel capítulo 7, en el libro de Daniel capítulo 7, buenos días, encontramos una profecía bíblica contundente que nos empieza a llevar más, que nos empieza a llevar mejor todavía en este mapa. Entonces, esto es prácticamente nomás un recordatorio, no es el tema, pero es un recordatorio para que podamos conectar lo que estamos viviendo hoy en día conectado con la historia pasada. Recuerden que Dios tiene un método, es el método historicista. Este método nos permite recorrer a través del tiempo lo que ha ocurrido y para poder conectarlo con lo que está ocurriendo. Daniel tiene una visión, dice, y voy a ir en resumen más rápido porque este tema ya lo hemos dado muchas veces. 4 bestias proféticas. Dice Daniel 7:1 que del primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras estaba en su cama y enseguida escribió un resumen del sueño. Este resumen habla de 4 grandes bestias, muy raras, muy impresionantes. Así al final de cuentas son las visiones que a veces uno tiene, los sueños, ¿verdad? Y habla de 4 grandes bestias. ¿Qué es una bestia? Una bestia es un poder político, porque una bestia no reconoce a Dios como su creador. Entonces Dios lo considera en el lenguaje profético un poder político. Y esto nos va a llevar, a ver si en el estudio del sábado por la tarde podríamos comprender la bestia escarlata, que una mujer, una ramera, que representa una iglesia popular, y Dios la llama la ramera, así la identifica como que se ha prostituido con la idolatría. Va montada sobre una bestia escarlata que lleva 10 cuernos. Estos representan los reyes de la tierra y es una bestia de un poder político, es decir, la religión tendría que montarse en un poder político para poder lograr sus objetivos mediante la opresión del poder civil.
Ok, si hay alguna duda, por favor, con mucho gusto la vamos aclarando. La primera bestia está representada por el imperio babilónico, que reinó del 605 al 538 a.C. Se considera uno de los imperios más poderosos, quien creó también el imperio asirio también, y muchas otras tradiciones. De aquí surgen ellos, los babilonios, tenían más de 5.000 dioses paganos. Ellos retaron a Dios, se rebelaron contra el creador del cielo y de la tierra, y entonces crearon su propia idolatría. Así que está representada por un león como el rey de la selva, dorado, en la época dorada de Babilonia. Las alas representan la rapidez de sus conquistas. El siguiente es un oso, que representa a Medo-Persia. 538 al 331 reinó Medo-Persia. Y la siguiente bestia representada por Grecia. Ayer mencionamos que sus 4 cabezas representan a 4 generales, Lisimaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Y cuando empezaron a pelearse, una vez que cayó Alejandro el Grande, pues Roma tomó la oportunidad, que esos se confundieron y los avasalló, los invadió, del 331 al 168 a.C. Y la bestia más horripilante que puede hollar todo a su pie, a su paso, es Roma. Del 168 al 476 fue a Roma imperial, a la que le tocó crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque estuvo desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Esos 10 cuernos representan 10 imperios, y los hemos también repasado: érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, sajones, burgundios, que hoy en día son Alemania, Francia, Inglaterra. Y son esos 10 reinos. Esos 10 reinos hoy en día están reconocidos por la visión de Daniel 2. Los pies, los dedos son 10 dedos. Pies son 7, ¿no? Ya son 7, ¿ya no son 10 o siguen siendo 10? Siguen siendo 10, que todavía no tienen el poder, pero se les va a dar por un tiempo. ¿Y los 3 que fueron derribados? Érulos, vándalos y ostrogodos de raíz fueron destruidos para que pudiera surgir el cuerno pequeño, que es el papado, un cuerno pequeño en la visión de Daniel, que de pronto crece más grande que todos los demás y logra controlar a todos, y ese es el papado. ¿Y por qué esos 3 fueron destruidos y desaparecieron? Verán, tenía una tendencia arriana. Esto se rebelaba en contra de la religión o el objetivo. Lo que tenía Constantino por mente era cristianizar a todo el mundo. Y estos 3 imperios se rebelaban contra ese plan de Constantino, de cristianizar a todo el mundo, pero cristianizarlo a la manera idólatra. Porque lo que hizo Constantino fue lo que hizo Satanás en la época de los samaritanos. Los samaritanos se volvieron idólatras, haga de cuenta como los católicos. Sin embargo, decían provenir de Abraham y de adorar a Dios también, pero habían mezclado idolatría con evangelio. Y así que Satanás logra confundir. Cuando Satanás, a través de Constantino, logra mezclar una religión que viene con idolatría y evangelio, entonces estos érulos, vándalos y ostrogodos se opusieron a esa cristianización, y entonces Roma avasalló contra ellos y los destruyó desde raíz. Y es así como hubo oportunidad para que surgiera el papado, sin problema. Bien, 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. ¿Quién es ese otro? Daniel 7:24. Bueno, aquí están los que mencionamos. Finalmente van a caer 3. Esa pancarta obviamente es una visión que Dios le dio al profeta Habacuc 2:2. Dice: escríbelas en una tablilla para que sean leídas de manera sencilla o corrida. Y es así. Esas pancartas que tenemos ahí al fondo prácticamente son como nuestra historia denominacional. Aquí está. Aquí están las trompetas en forma vertical. Aquí está la historia prácticamente resumida. Cuando tengan tiempo, por favor, deténganse a leer. Ahí está la historia, más sencilla. Bien, tras ellos dice: se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará 3. Y es así lo que mencionamos. Mientras ya contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y aquí que en este cuerno había ojos
como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Hoy en día Roma, el Vaticano, está considerado como el país más pequeño del mundo, pero sin embargo es el que controla la economía mundial. Es el país pequeño, el más pequeño, el cuerno pequeño. Obviamente es un hombre. Dice que hablará palabras, que habla arrogancias contra Dios. Es arrogante, es soberbio. Se hace pasar por Dios, dice Pablo. Y está hablando ya acerca de el papado, el surgimiento del papado en el año 538 después de Cristo. Aquí están las características para poder identificar el anticristo. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. En resumen, dice que perdona los pecados, dice que Él es Dios en la tierra, y dice que Él representa a Pedro y la Iglesia Universal, ¿no? Son palabras contra el Altísimo. La segunda obra, a los santos del Altísimo perseguirá, quebrantará. Obviamente aquí me está dando la fecha, el tiempo que persigue. Tiempo equivale a un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Considerando el calendario hebreo, 30 días por mes, son 1260 días, según la interpretación profética del libro de Ezequiel y Números, son día por año. Entonces son años, 1260 años que Roma papal persiguió a los santos del Altísimo. Luego dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y nos damos cuenta hoy en día que las religiones evangélicas no creen en la ley. ¿Y de dónde surgieron la mayoría de las religiones evangélicas? De Roma papal. De Roma papal. Y cuando habla de los tiempos, ¿a qué tiempo se refiere? Tiempos proféticos, podemos compararlo con tiempos proféticos porque intenta cambiar también las profecías. Las están poniendo en el pasado o en el futuro. Pero entonces trata de cambiar tiempos proféticos y también podría considerarse que está tratando de cambiar el tiempo climático y los tiempos sábado por domingo también. ¿Se dan cuenta? También los años, ¿no? Mande. Los años igual, por ejemplo, ¿Igual? año nuevo, que no es enero realmente. No, exacto, el calendario, impusieron el calendario gregoriano que pues ahora tenemos un calendario romano y no hemos estado siguiendo un calendario hebreo como debería de ser, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere. Así que esa obra nos lleva a reconocer que hay un anticristo, y muchos creen que el anticristo es un hombre poseído por el diablo, que viene a Israel y trata de controlar al mundo. No, el anticristo es el papado. Y esto lo dijo Melanchthon. Vamos a avanzar aquí en estas diapositivas. Surge el papado, 538, lo dijo Martín Lutero, lo dijo Jerónimo, lo dijeron reformadores como Tyndale. Así que aquí está el cuerno pequeño, surge en el año 538 por órdenes de Constantino. Roma imperial tendría que entregar su poder dominante a el obispo de Roma. Y aquí se desata la más terrible persecución contra todos aquellos que guardaban el sábado o que leían la Biblia como su regla de fe. Así que la Iglesia Católica se levanta como la misma sombra del Imperio Romano, solamente que con la figura del sacerdote de Roma, el obispo de Roma. Y vamos a ver que tiene los mismos títulos, siguen llamándose como rey de los papas, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, nos recuerda a los reyes de Inglaterra, Carlos V, Felipe III. ¿Por qué? Porque ellos se consideran emperador de Roma en el mundo. Y de hecho no hay otro imperio que surja que vaya a destruir a Roma imperial. No hay otro imperio. En la visión de Daniel, Roma es la que domina hasta que Cristo venga. Sin embargo, hay una, llamémosle, metamorfosis. Roma imperial cae y surge Roma papal. Y luego es herido de muerte. En 1798, Napoleón Bonaparte le quita todo el poder a Roma papal, queda desarticulado, pero curiosamente en 1929 Benito Mussolini, presidente de Italia, le devuelve los poderes a Roma papal y comienza a desarrollar otra vez su poder, recuperando la economía, la educación, las comunicaciones y las religiones, la política y todo lo demás.
El objetivo era, para poder lograr establecer el nuevo orden mundial, la Torre de Babel, que quedó inconclusa porque Dios les cambió el idioma y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, establecer esa Torre de Babel nuevamente, pero ahora es simbólica. Es decir, ahora crearían ellos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. No lo lograron provocando la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que los jesuitas son los que provocaron la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de establecer la Liga de Naciones y un solo gobierno mundial. No lo lograron hasta la Segunda Guerra Mundial. Ellos levantaron a Hitler para poder crear este holocausto en el cual murieron miles y miles de personas, sobre todo judíos, a manos de Hitler, que detrás de él estaba el papado. Y finalmente lograron establecer la Organización de Naciones Unidas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, controlar al mundo. Un solo gobierno mundial, político y religioso. Para ello crearía como un monstruo dos brazos. La FAO, que controla los alimentos, y la OMS, que controla los medicamentos. Y de esta manera controlaría los alimentos, los volvería transgénicos para exterminio mundial, y los medicamentos transgénicos también, químicos, a base de petróleo. Y ahora son autoridad alimentaria y autoridad médica. Y ahora lo que dice la autoridad médica lo tienen que obedecer los gobiernos. Si ellos dicen encierro, encierro. ¿Se dan cuenta qué inteligentes fueron? Pero está el papado detrás de todo esto. O sea, el rey del norte de Daniel 11, pase lo que pase, no se distraigan, que hay una guerra en Ucrania, que quién va a ganar, que si los judíos sionistas, que si Israel ya está logrando controlar también a Palestina y está logrando también abarcar a Arabia, que si China y Rusia, miren, olvidémonos de todo ese show. El fin justifica los medios. No pierdan de vista al papado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vean cómo se mueve el papado. Controla la política económica, la política ambiental, y es por ahí donde viene la ley dominical por el cambio climático. O sea, nosotros que tenemos esa profecía no podemos ser engañados. Sabemos por dónde está avanzando Satanás, por medio de su vicegerente. Dios y Satanás, en esta gran controversia entre el bien y el mal, utilizan el instrumento humano. Instrumento humano. Dios llama a su pueblo a salir de la confusión de Babilonia y que le adoren en espíritu y en verdad. Y Satanás a su vicegerente por medio de la religión. Y por medio de esa religión crearía el ecumenismo para unir a todas las religiones en puntos comunes de doctrina. Y si la ramera, que es la madre, la ramera, ¿dónde es la madre de las rameras? Dice la Biblia, Apocalipsis 17. ¿Dónde están las rameritas? Son las religiones que tienen esa misma viento de doctrina papal, que es el domingo, que no honran en sábado. Son las hijas de la ramera. Son las hijas de la ramera, porque deben de tener algo similar que la madre. Y en el contexto de marca de la bestia de Apocalipsis 13, texto sin contexto es pretexto. El contexto dice, y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia, y menciona 5 veces la palabra adoraron. La marca de la bestia no tiene que ver con el microchip ni con el código de barras, es el efecto, es parte de. Pero la marca de la bestia tiene que ver con adoración. ¿Y dónde está nuestra adoración? Aquí, en el lóbulo frontal. Aquí está nuestra conciencia. Por eso la marca de la bestia se pone en la frente, o sea, en la mente. Tiene que ver con el día de adoración. El día del sol, que Roma impuso, del dios Mitra, Sun Day, en inglés día del sol, Dominus Sol Invictus, el dios sol nunca vencido, y contra el sábado. Ahí va a culminar la gran controversia entre el bien y el mal. Bien, ahí está la idolatría que viene desde Mesopotamia, el sol y la media luna, Osiris, Isis. Vemos como la hostia representa al sol y tiene 3 siglas IHS, que significa Isis,
Horus, Cetis, 3 deidades egipcias. O sea, de Babilonia se traslada también con los asirios, se traslada con Egipto y se va trasladando a través de todas esas culturas paganas que van honrando lo mismo. Roma también honra aquí está el sol. Ok, aquí está el sol, el ojo que todo lo ve. Son imágenes de Sidonia, de los sidonios y de Babilonia. Los ídolos se han ido pasando de cultura en cultura. Y vemos aquí los asirios, el sol y la media luna. El sol y la media luna. El ostentorio, aquí se pone la hostia, es de oro puro, donde pone la hostia el sacerdote católico. Y aquí está la media luna y el sol. Vamos a ver que estos símbolos, Cristo no murió, no fue crucificado en una cruz de 4 lados iguales. Esto representa los 4 puntos cardinales astrales y la espada, obviamente la guerra. Vamos a ver que este es el sacerdote de Satanás, es el dios Dagón. La tiara sacerdotal representa al dios Dagón, al dios pez. Aquí está el arbolito de Navidad, que siempre lo honraron. Cristo no nació el 24 de diciembre. Quien quiera que esté celebrando una fiesta navideña está celebrando a Baal, a Satanás. Y noten qué similitud hay en la tiara sacerdotal del papado hoy en día y este crucifijo que representa una imagen de Jesucristo demacrada, escurrida, una burla que significa, para ellos significa que Cristo nunca ascendió al cielo, quedó atorado en la cruz. Vemos ahí como el agua bendita no está en la Biblia, pero es una tradición satánica. La leyenda dice que después del diluvio hubo un Dios que salió del mar y que salvó a la raza humana, que no fue Noé, que no fue el arca de Noé, sino que fue el dios Dagón. Y a partir de ahí comenzaron a honrar al dios pez, dios Dagón. Por eso Dios condena a todos aquellos que honren a cualquier ídolo. Ese pez lo menciona Patriarcas y Profetas, que era el de los filisteos, que tenían, donde llevaron el arca. Ahí está. ¿Era Dagón? Era Dagón. Sí, este Dagón era. No, sí, la historia está clara. La Biblia es el más maravilloso libro de historia porque Dios conoce toda la historia. Y aquí dice Deuteronomio que hubiera ido y servido a dioses ajenos y hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y fuere dado aviso después que oyerais y hubierais indagado bien la cosa. Estos se apedreaban a los que se les encontraba ese tipo de idolatría al sol. Israel cayó en adoración al sol por contacto de las naciones de Egipto, Canaán y Siria. El Baal, el becerro representaba el sol, por eso el oro representa el sol, la plata representa la luna, las perlas representan los astros. Y traían un collar de 30 perlas, uno por cada día, porque era de acuerdo a un santo. Ahora la Iglesia Católica solo empanizó o cristianizó esos santos paganos. Por eso ahora en el calendario van a haber 30 días, 30 nombres: San Bartolomé, Santa María, Santa Bárbara, San Cristín, San no sé qué, 30 dioses que vienen de la tradición pagana de Babilonia. Y que hoy en día muchos cristianos le ponen su nombre de acuerdo al calendario a su hijo, de acuerdo a un dios pagano. Qué engaño, ¿verdad? Tan sutil. Aquí está el símbolo solar de la idolatría de la iglesia romana, que proviene desde Babilonia. Está muy rápido por cuestiones de tiempo. Aquí está este es el monumento al dios solar. Este se encuentra en la plaza de San Pedro. Aquí está un obelisco. Esto representa el falo del hombre y esto es femenino. El sol entra del este. Estas rayas representan la sombra del obelisco según la posición del sol. Aquí está el equinoccio, el solsticio y el equinoccio, o sea, el amanecer y el atardecer más largo del año. Es un reloj solar. Y de aquí, curiosamente, si ustedes ven el símbolo de lábaro patrio de Constantino, el PX, que es el Pontifex Maximus, pontífice de Dios, o sea, sacerdote de Dios, ponti, puente, fice, artífice.
creador de puentes entre Dios y el hombre, así que el Papa dice que es representante de Dios en la tierra, por eso su tiara de 3 niveles dice Vicarius Filiteis, representante de Dios en la tierra. Y si ustedes notan también, representa la bandera de Inglaterra. El Reino Unido, por documentos desde los templarios, pertenece al Vaticano. Por eso los poderes económicos están ahí en The City. Se llama The City. Tú no puedes entrar con cámaras, tú no puedes sacar fotografías a nada, todo está bien vigilado. Son algunas cuadras de bancos que controlan la economía mundial. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Club de Davos. Todo eso deberíamos estar estudiando nosotros como estudiantes, no perdiendo el tiempo en las escuelas, con materias que nunca vamos a ver en la vida. Solo autómatas, y cuando el gobierno nos diga encierro, ¿y de qué te sirvió tu carrera? Bien, aquí está el Papa recibiendo una bendición de un chamán en África, y dice que representa a Cristo, como si Cristo hubiera aceptado esto del diablo, ¿no? La razón de que besan el suelo, antes lo besaban los papas, es porque los brujos reclaman propiedad de la tierra. Aquí está la cruz. Esto representa en realidad la cruz que tiene el Papa, que es la cruz de Malta, y que Satanás le mostró en una visión al rey Constantino que bajo este símbolo vencería. Y es por eso que el papado, los jesuitas, los caballeros de Malta portan esa cruz de 4 lados iguales. Miren, y esto no es nuevo. Esto viene desde los babilonios y los asirios. Y miren nada más el símbolo solar al cual estaba honrando. Y miren nomás esto, son los mismos símbolos. Los mismos símbolos. Aquí está la espada que tiene el papado aquí en su crucecita de esta de aquí. Y luego esta también la portaba Hitler. Le llamaban la cruz de honor a todo aquel del servicio secreto que matara más judíos. Y aquí surge un uniforme de uno de los templarios. Aquí tenemos la misma espadita, aquí, y el símbolo es simplemente el sacerdote de Satanás. Bien, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Voy a avanzar aquí en la enciclopedia papal. Ellos dicen que son Dios en la tierra, que también ellos pueden perdonar pecados, Dios puede hacerlo, también ellos, por lo tanto, el Papa es el único que es legítimamente santo. Esas son palabras contra el Altísimo. Son palabras que hoy se originan de ellos a partir de sus enciclopedias y encíclicas papales. Ahí se cumple lo que dice, ¿no? Daniel 7:23. Hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, Dios nos dejó características, por eso es importante la profecía. Porque sin profecía no vamos a entender nada. Y Dios nos deja las profecías como un mapa, como una guía, como una brújula, como un rompecabezas. Es el mapa de Dios. Entonces, cuando lo comparas con esto, dices, oh, pero hay que estudiar profecía. Si nada más vamos al templo, nomás escuchar lo que dice el predicador y otra vez nos regresamos a la casa, pues estamos perdidos. Hay que conocer bien la historia de dónde viene el ataque y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, voy a avanzar. Estas son varias citas de blasfemias del papado. Ya Pablo lo había dicho, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién? El papado. Todavía hasta la época de Juan 23, lo cargaban así como los egipcios cargaban al faraón. Impresionante idolatría. Mira, ¿qué similitud tiene este cuadro, esta imagen, esta diapositiva con esta? Esto ocurrió en Babilonia, cuando el pueblo de Dios fue cautivo por rebelde, y la orden de Nabucodonosor era que al sonido de la música religiosa, el que no se postrara ante la estatua de oro que representa la ley dominical del sol, serían enviados al horno de fuego. Y todos los hebreos, mira cómo están, excepto 3. Azarías, Ananías y Misael.
que esto representa el fin de la gran controversia. Al final del tiempo, un pequeño remanente, mientras todos los demás postrados ante Satanás recibiendo la marca de la bestia. A través de las religiones, a través de las religiones, porque honran al Dios solar, al domingo, y han desechado la ley de Dios. No nada más, que interesante, este cuadro me llamó la atención, dije, mira, honrando a un muerto, honrando a un muerto. Solo 3. Y Dios los honró, porque ellos honraron al Dios del cielo. Esa fe debemos de manifestar muy pronto, en las decisiones que tomemos. Qué interesante, ¿verdad? Bien, vamos avanzando. Esto se va a repetir otra vez. Dice Eclesiastés, lo que era es y lo que fue será. No hay nada nuevo bajo este sol. La historia se vuelve a repetir. Por eso es importante conocer la historia del pasado. Si no la conocemos, estamos condenados a repetir los mismos errores. Y quizá no nos estemos postrando de esta manera ante una estatua, pero sí negando el sábado y en honra a los domingos. Es lo que están Muchas haciendo. religiones sí se postran ante alguien, ante un ser. Por ejemplo, los budistas, ¿no? También se postran. Sí, sí se postran. De hecho, son imágenes de muertos. Los musulmanes también. Los católicos también. Sus santos están todos muertos. Y para ellos los santos son los muertos, los vivos no hay ni uno de los que alcance santidad, solo el Papa es el santo vivo, el vivo santo. Más bien se pasa de vivo, ¿verdad? Bueno, dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Esta historia se vuelve a repetir, hermanos. Esto no terminó en la época de que terminó la Santa Inquisición. Estas 4 obras principales estarán en efecto hasta que Cristo venga. Muchos piensan, es que estoy en el pasado. No, Señor, esto es actual. ¿Habla palabras contra el Altísimo hasta el día de hoy el papado, sí o no? Sí. Sí. ¿A los santos del Altísimo sigue quebrantando? Sí. Nada más que ahorita está tolerando. Es tolerante hasta que ya no soporta a Roma. Pero se va a desatar una terrible persecución. Finalmente, cuando se establezca el domingo como día de descanso obligatorio, van a venir calamidades y entonces nos van a culpar a nosotros de esas calamidades. Van a decir que Dios está enojado porque nosotros no estamos guardando el domingo y somos rebeldes y queremos el sábado a fuerza, y se va a desatar persecución. No todas las religiones van a ser perseguidas. Y eso ya no lo van a decir tanto porque quieran, sino porque está escrito ya. Que ellos van a decir, o sea, ya están inclinados hacia ese lado, o sea, que van a hablar porque ya está escrito que lo van a hacer. Sí, curiosamente, las nuevas generaciones de los jesuitas hoy creen que están haciendo lo correcto. Mucha gente, o incluso masones de bajo grado, de bajo nivel, creen que están haciendo lo correcto para la humanidad. Por eso Jesús lo dijo, la hora viene que os expulsarán de las sinagogas, perseguirán y matarán y pensarán que le hacen un favor a Dios. Ahí está el gran engaño. Bien, así que la religión necesita un ejército, un cuchillo. Por eso es que recurre al poder civil. Por eso es que establecieron sociedad civil, lo que estuve explicando ayer. Ejércitos. Pero una vez que los templarios, que por cierto, ellos todavía custodiaron a Jerusalén, después del año 1000, 1100, por ahí, hasta que el papado descubrió que estaban honrando a Satanás. ¿Quiénes son los templarios? Son el ejército de Roma imperial, pero como Roma imperial cae, necesitaban otro ejército. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo van a obtener el otro ejército? Muy sencillo. Recuerden que Constantino mandó cristianizar a todo su ejército, y para poder engañar a los perseguidos les puso la cruz también al ejército, y le puso a los templos de Acera, a los templos de Mitra, y entonces los cristianos dijeron, mira, ahí está la cruz, somos cristianos. Entonces ya se convirtió el rey Constantino, ya Roma ya no nos va a perseguir. Claro, ya no los persiguió, los confundió. Pero después de él,
cae Roma imperial, caen los templarios, surge el papado, pero requiere un ejército. ¿Cómo le van a hacer? El mayor enemigo del remanente. Ah, Satanás se sacó el as de la manga. Y utilizó a este hombre, su nombre original, Íñigo López de Recarte, un soldado al servicio del rey Carlos V, un soldado vasco, era esgrima, era un militar, fue herido en una batalla, su pierna la estaba perdiendo, se refugió en el palacio de Loyola, era muy religioso, y él clamaba a Dios, comenzó a leer libros esotéricos, y mezcló entre libros cristianos y libros esotéricos, comenzó a fumar hachís para el dolor, o sea, cannabis, y comenzó a alucinar, y comenzó a ver imágenes. Esto lo narra San Francisco Borgia, un compadre de él, narra la historia de Íñigo, de San Ignacio de Loyola. Entonces, él, cuando se da cuenta el papado que él estaba honrando a la calavera, la muerte, igual que Francisco Borgia, honraban a la calavera, entonces va ante el Papa, porque esto comienza a desarrollarse en 1534. ¿Cuándo fue la protesta de Espira de Martín Lutero, que se presentó ante la Dieta de Espira para defender las Sagradas Escrituras y que la salvación no era por obra sino por fe? Fue en 1517. Y como Roma vio amenazada su religión, dijo, necesitamos un ejército. ¿Cómo aplastar a todos estos herejes protestantes? Bueno, 1540, el Papa Pablo III, viene Ignacio de Loyola y le dice, oh, su santidad, han levantado contra mí rumores, han conspirado contra mí porque yo soy siervo de Dios. He estado encerrado en el palacio de Loyola, meditando, y Dios me ha revelado, la Santísima Virgen y la Santísima Trinidad me han revelado que deberíamos de desarrollar un ejército de Dios, una compañía de Jesús, para poder destruir a estos herejes protestantes y defender el Evangelio de Cristo. Y así que él presenta el proyecto, se hinca con una rodilla nada más. Así se hincan los masones y así se hincan los jesuitas, con una rodilla. Significa rebelión contra Dios. Y entonces crea la orden de los jesuitas, el campeón del papado. Ahora bien, ahorita vamos a ir a la historia, pero cabe destacar que Pablo III, el Papa Pablo III, fue el Papa que llamó a Pizarro y a Colón para conquistar nuestro continente. Es decir, a la corona española y portuguesa se les encomendó los gastos y el ejército, utilizar sus ejércitos para invadir. Ellos le llaman conquista, ¿no? Nosotros le reconocemos como una invasión, con dos órdenes, dos instrucciones. Maten a todo indígena que no se convierta cristiano, obviamente católico. No se conocían como católicos, sino como cristianos. Y saquen todo lo de valor. ¿Sabes cuántos indígenas, aztecas y mayas mataron? Miles. Violaron mujeres, mataron niños porque decían que éramos raza de desecho. Y los aztecas y los mayas los recibieron hasta con oro, cacerolas llenas, bandejas de oro. Oh, porque creían que eran dioses, como nunca habían visto un blanco de ojo azul, ojo verde y barba roja. Pensaron que eran dioses. Terrible fue. Así que comenzaron a quitarles a sus dioses Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, a Tonatzin, que era la diosa serpiente, la diosa de los dioses, esa diosa serpiente adorada en el cerro del Tepeyac, que hoy en día es Guadalupe. También los obligaron, porque ellos exigían
una diosa morena y les dieron la morena. No el partido político de él, que al final es lo mismo, la morena. Es en honor a ella. Es en honor a Guadalupe. Y ustedes, si investigan la historia, nada más escriban en YouTube Tonatzin Guadalupe y dice claramente que antes, en la época de los aztecas, se honraba a la diosa serpiente, que también tenía dos caras, arriba y abajo, y ahora aparece también, y con dos cuernos abajo, y ahora aparece Guadalupe. Se los dicen, vaya, la Iglesia Católica no nos está engañando, les está diciendo la verdad. ¿Pero crees que la gente va a rechazar la idolatría? No, la idolatría es un hipnotismo impresionante. Así que, a partir de ahí, ellos traían el registro del clero, que después se convierte en registro civil por medio de Benito Juárez durante las leyes de reforma. Pero mientras que la Iglesia gobernó, la educación era católica obligatoria. Hasta que los masones enviados por Estados Unidos, Benito Juárez, finalmente expulsa a los jesuitas. La orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Conflicto de los siglos. ¿Usted tiene un conflicto de los siglos? No le vamos a regalar uno. Tienen que leerlo porque ahí está toda esa información. Vamos a ver qué es lo que dice, pero en forma más gráfica. ¿Les parece? Más gráfico. De aquí vamos a ir formando el rompecabezas. La presentación tiene muchas más diapositivas. Pero solamente dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Esta historia es la que deberíamos de conocer todos, no la de la educación pública. A ver, aquí está, miren. Estos son los jesuitas hoy en día. Ahí le va. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, Hidalgo y Morelos, ningún disfraz ahí se educaron. demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perfecta. Ahora sí ya me explico cuando ayer mencionaba uniforme militar. Porque los jesuitas son militares, son el ejército del Vaticano. Y eso practican. ¿Quiénes eran Hidalgo y Morelos? Nos enseñaron que eran héroes de la libertad, ¿verdad? ¿Qué libertad? Revolucionario, ¿no? Sí, que mataban el nombre de Cristo. Fueron capacitados así.
y nos dijeron que eran los héroes de la libertad en la escuela. Nos enseñaron a saludarlos con saludos masones, satánicos. Y quizá de la libertad física, pero no de la libertad moral, porque ellos establecieron la Constitución Sentimientos de la Nación el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo Guerrero, en el primer Congreso de Anáhuac, que establece el segundo artículo, que la Iglesia Católica es la única sin tolerancia a ninguna otra religión. Todos los lábaros patrios son en honor a él. Todo. Banderas, colores de las banderas, símbolos, todos son satánicos. Es un lenguaje que ellos utilizan y están detrás de las cortinas de humo. Esta es la historia que deberíamos de conocer, no la de la escuela. Esta es la historia. La verdadera ciencia de la educación cristiana, saber quién es el enemigo también y de dónde viene el ataque. Y están vestidos como religiosos. Son militares. Por eso dije, cuando mencioné, cuando ven con su sotana, mira, están vestidos de militares. Son militares, en realidad. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Nunca hubo un papa jesuita hasta este que está vivo. Ahorita les explico por qué. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes Bandera de México. y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Consejeros de los reyes. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles Ahí está la y calavera escuelas para los del pueblo. de Yale y Oxford. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. La educación es clave. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Ok. Ahora bien, dice consejeros de los reyes. Creaban escuelas. Y está la calavera y los huesos. Yale, la universidad más famosa de Estados Unidos, o Yale, y la Stanford. ¿Cuál es la otra? Harvard. O sea, se dedicaron a crear una educación más atractiva para que los protestantes se inscribieran en sus escuelas y mediante las competencias, las olimpiadas, los grados honoríficos y los grados escolares lograran obtener los mejores alumnos y que los protestantes renunciaran a sus escuelas cristianas y se vinieran aquí para ser los más grandes del mundo. Brillante. Qué técnica. No le falló sin más. Está logrando el objetivo. ¿Todo por qué? Porque hemos sido engañados.
Ahora, cuando el Papa se enteraba de que los jesuitas querían su trono, querían destronarlo para gobernar el mundo, él los perseguía. Los llevó a excomulgar, que yo sepa, 2 veces, me han dicho que 3. No encuentro la tercera vez, pero 2 veces yo sé que han sido expulsados de la Iglesia Católica, los jesuitas. Y son exactamente los que financiaron a Napoleón Bonaparte para pegarle a Pío VI, porque él había excomulgado a los jesuitas. Y por eso levantaron a Napoleón por medio de los masones, para pegarle a Pío VI, matarlo, y levantar a Pío VII y volver a restablecer la orden de los jesuitas otra vez. Y finalmente, ya que utilizaron a Napoleón, lo destruyeron en la batalla de Waterloo. Fíjate, interesante. Y después de ahí empezaron a lograr el control, y fue uno de los golpes. Levantaron familias presentadas a la frente como Rockefeller, Bilderberg, Rothschild, hundieron el Titanic para quedarse con las riquezas de todos esos millonarios que cayeron ahí en ese barco. Pues esto está impresionante cómo se han ido desarrollando y cómo controlan hoy el mundo. Y nunca había habido un papa jesuita, es decir, se levantaron como enemigos de los protestantes, enemigos de nosotros. Y nunca había subido un papa al trono papal. ¿Qué pasaría si sube un papa al trono papal? Aguas con los cristianos, pero los que guardan los mandamientos, no todos. Entonces el Titanic no lo hundió un iceberg. No, fue una explosión. Incluso hubo un testigo, que por ahí tengo la grabación, de los últimos que habían quedado, que escucharon una grabación al frente del barco. Fue hundido a propósito, para matar a los mayores banqueros de su época. Cayeron en una trampa, como una trampa, una ratonera. Ahora, estos jesuitas han ido avanzando poco a poco. Solamente voy a pasar los videos porque nos podríamos llevar es un estudio muy profundo de cómo son ellos. Son muy inteligentes, son como camaleones. ¿Y en qué año establecen la educación ellos? Comienzan a desarrollar la educación mediante que Roma papal estaba gobernando en la llamada Santa Inquisición. Después de 1540, Ignacio de Loyola establece un nuevo sistema educativo mediante las, la oración contemplativa, la meditación, están las meditaciones de Loyola. Él decía, denme la educación de un niño y lo vuelvo católico toda su vida. Entonces él fue uno de los maestros influyentes para la nueva educación católica, donde desarrollarían competencias y grados honoríficos. Y una vez mediante la educación, la educación es clave para la formación del carácter, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará. Satanás sabe eso. Entonces digo, me voy a dedicar a educarlos yo. Y los hijos de los profetas los educaban los profetas. Jesús nunca fue a una escuela romana, ni los discípulos fueron a escuelas romanas, ni sus hijos, ni sus descendientes, ni los valdenses, ni los hugonotes. Todos ellos educaban, las madres educaban a sus hijos mediante las Sagradas Escrituras. Solo requerían 4 materias: Biblia, agricultura, fisiología y espíritu de profecía, pero les enseñaban lo básico a números y letras. Números y letras, eso era todo. Y tenían una mente impresionante, eran bibliotecas, sus cabezas. Hoy no, hoy mediante las computadoras son las bibliotecas. El ser humano de hoy ya no piensa, ya no puede almacenar memoria. Y les meten un montón de materias. Para atarantarlos y entretenerlos, eso es todo. Porque al final nunca van a ver esas materias en su vida. Los van a pasar mucho tiempo en su vida en las escuelas. Dice mi hermano que estudió neurocirugía, y en Europa también, dice, pasé 22 años de mi vida estudiando para que solamente trabajara 6 y me jubilara. Y dice, le digo, claro, por eso es la educación, para solamente volverte ignorante. Y ellos quieren meterte lo que quieren que sepas, mediante sus libros. ¿Quién escribió esos libros? ¿Quién? Habría que analizar cuál es el origen y la tendencia y la mentalidad y el carácter de las personas que escribieron esos libros, y te vas a sorprender. Marxistas, leninistas, comunistas,
¿no? La ideología de género. ¿Quiénes están detrás de los libros? La ONU, que son puros satanistas. Ahí están los libros de texto. ¿Qué no ya metieron el Señor de los Anillos a la secundaria? Y el otro el Diosero. A los libros de texto aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Pero los jóvenes hoy lo ven bien. ¡Qué chido! Dicen. Está cool. Ay. Bueno, miren. Como esto es muy amplio, vamos a ver cómo se fueron infiltrando nosotros para que nos cambiaran la religión, porque estamos en el asunto de la fe de Jesús, ¿verdad? Mira, mira, no, está lejos ahorita por el frío. Bien, miren, vamos a ver cómo se fueron infiltrando los jesuitas después de que se graduaban. Escuchen esto, por favor, esto es grabado en la década de los 70s. Cuando estaba trabajando como detective en Washington, D.C. durante la Segunda Guerra Mundial, me estaba yendo a la casa en Virginia, desde Washington, D.C., cuando vi dos estudiantes en la Alameda haciendo señas para que les levantara en el camino. Yo me dije, voy a llevarles en el asiento de atrás y ver de qué me entero. Después de que subieron, les dije, ustedes son de la Universidad de Georgetown, estudiando para sacerdote, ¿no es cierto? Y dijeron, bueno, estamos tomando estudios para trabajar con el... Dato cultural. Georgetown es la universidad más famosa de Estados Unidos, donde se han graduado todos los políticos que están en Estados Unidos en el poder. Lo que es Yale, Harvard y ahora Georgetown. Un día mostré los nombres de los que estaban en el gabinete de Obama, se graduaron en Georgetown. Y en esa universidad estuvo este papa también. Controlan la educación y controlan la mente humana. En Georgetown. Iglesias protestantes y hacerlo trabajar con las iglesias protestantes y hacerlos que hagan lo que sabemos que la iglesia quiere que hagan y a trabajar con ellos y que ellos trabajen con nosotros. Y dije, bueno, ¿cuántos de ustedes están tomando el curso? Dijeron, como 780. Les pregunté, ¿cuántos se graduaron el año pasado? ¿Y cuántos el año anterior? Y el anterior, etcétera. Y sacando la cuenta, se habían graduado como 3.800 en esa especialidad. Luego les pregunté también que cuántos se irían a graduar el año próximo. Y me dijeron que alrededor de 900. Les dije, ¿qué hacen cuando se gradúen? Y dijeron, lo primero que hacemos es cambiarnos de nombre. Y después somos asignados tantos para una iglesia, tantos para aquella y para la otra. Y cuando están en la iglesia, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos es buscarnos una chica bonita, nos hacemos miembros de esa iglesia y nos casamos. Y después estudiamos en sus seminarios protestantes teología y nos graduamos como ministros protestantes. Así es más claro. Se gradúan como ministros. Se quitan la sotana, se cambian de nombre. Se casan con mujeres evangélicas, tienen hijos. ¿Quién los va a identificar? Fíjense, esto no es nuevo. Ahora, este hombre lo mataron por revelar esto que vamos a ver. Él era jesuita y a esto se dedicaba. And dealing with the infiltration Infiltración. of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. The purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. What that means is, in preparation for that world government,
the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. Take over the world. Tomar control del mundo, político y religioso. ¿Qué vale? Hacemos claro. Ahora, ya. Vamos entonces ahora. Hay mucho más todavía de todo esto. Podríamos pasar aquí todo el día. Y esto es un seminario de mucho más tiempo. Pero vamos a ver en qué nos afecta a nosotros como cristianos. Acreditación. Veamos esto. Finalmente llegó. Esto ocurrió en el 2010. Lo lograron. Se infiltraron entre los adventistas y arrancarles el mensaje de los 3 ángeles. Educación, para variar, es lo mismo. Tras la educación. Desde el 2010. Por razón, la iglesia adventista ahora es un club social. Impresionante. Este va vestido de militar. ¿Y saben qué dijeron? Que este venía de la Secretaría de Educación Pública. No se cansa de ver aquí su crucecita. ¿Qué educación pública ni qué nada? Ahorita vamos a ver quién es. Es un sacerdote jesuita, presidente de la Academia de Teólogos. Sirve a su congregación religiosa, a los misioneros del Verbo Divino. Y ya les voy a mostrar esa orden del Verbo Divino. Todo lo que controlan y las universidades. Son 2 representantes de alta jerarquía del Vaticano que fueron a la Universidad Adventista a certificar a los pastores. Este otro militar del Vaticano tiene doctorado en teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma. Se graduó en la Academia del Perpetuo Socorro. Miramar, actualmente es rector de una universidad católica muy famosa en Luisiana. Ellos 2 vinieron en nombre de la ATS. Teología del cuerpo de Juan Pablo II. Escribió una tesis. Allá está. ¿Quiénes son estos? Estos no son pastores. Perdón, no son estudiantes para pastor. Son pastores estudiando maestría y doctorado en teología. ¿Y quién es su instructor? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos infiltraron? Y sabes que la mayoría de los adventistas dicen, no, esto es un montaje, no quiero saber nada de eso. Bueno, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Ahí está.
¿Qué tiene que ver la bestia con el remanente? Dice que el sermón, como un monólogo, tiene que ser gracioso y cortito. Ahí están los traidores de Sion. Estos son los que escriben gran parte de notas en la escuela sabática, en la revista Enfoque, y les voy a mostrar todo lo que están escribiendo ahorita. ¿Por qué están de pie? Que no había suficientes sillas. ¿Por qué están honrando a una trinidad pagana? Este era el director de las universidades adventistas en todo el continente americano, Jaime Castrejón. Y estos son maestros de pastores, no pastores, maestros de pastores, puestos de pie al servicio de Roma. Qué vergüenza para el reino de los cielos. Por eso ya no hay profecía. El mensaje de los 3 ángeles. Aquí está Ismael Castillo, el faraón rector de la Universidad de Montemorelos, porque nadie lo puede mover de ahí, ¿eh? Comprado por los jesuitas, ministerios personales, con una imagen católica ecuménica, que seamos todos uno, haciendo planes para entregar a todos los adventistas por medio de los pastores a Roma. Este hombre ha sido condecorado también como caballero de Malta, él y Ted Wilson. Y por cierto, tengo por ahí las fotografías y video de que el hijo de él, Daniel Castillo, que representa la orquesta sinfónica de la universidad, fue a la capilla jesuita de Montemorelos, Nuevo León, a llevar a cabo un musical que se tituló El hombre armado, una misa por la paz. Y están frente a imágenes católicas. Invitaron a todos los adventistas que porque iban a testificar a Roma. ¡Qué engaño tan fatal! Viene cerca, el fin viene cerca. Por eso Dios tiene que actuar. Han traicionado. Son los detractores del pacto. Ahí están todos los pastores, recibiendo instrucción de Roma. Contentos, haciéndose pasar por pastores adventistas o maestros adventistas cuando son jesuitas. Les voy a mostrar pruebas en las revistas que han escrito ellos o inspirado. Mira nada más, recibiendo órdenes del Vaticano, el director de los maestros. La CETAI es el Seminario Teológico Adventista Interamericano con símbolo jesuita de dominio católico. Todas las universidades del continente americano están certificadas por la CETAI. Tremendo. Ahora entendemos por qué capellanes. Estamos invadidos por sacerdotes católicos vestidos de pastores. Por eso la iglesia se ha convertido en la peor religión del mundo. Un club social, desfiles de modas, fiestas. Y este es un pastor adventista que fue al Vaticano. El pastor B.T. Rice, representante de iglesias adventistas en San Luis, Missouri, le dijo al Papa su santidad, le llamó su santidad. Iba vestido como sacerdote católico. ¿Lo lograron? ¿Crees que infiltrar a la iglesia adventista era como quitarle un pelo a un gato? No, más sencillo. ¿Quieres ver más? Ahora, ahí vamos a suspender esto. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el segundo mandamiento, Mera? De la ley de Dios. No te harás imagen
¿Y esto es correcto? No. ¿Sabes que unos católicos que se habían convertido a adventistas dijeron, no nos fue difícil convertirnos a adventistas, porque las imágenes las teníamos en las paredes y aquí las encontramos en los libros? La hermana White se opuso a que le pusieran imágenes, porque nosotros denigramos la imagen de Jesús. Nadie lo ha visto. Ah, dice, pero allá tenían veladoras. Así o más claro. Te lo dan por separado, pero es lo mismo. Que al cabo que ya lo metieron a tu mente. Ahora, ¿acaso no es doctrinal esta revista? Es doctrinal. Se supone que lo llevas para adoctrinar a otros. Pero, ¿será que te van a utilizar para que lleves a Roma a las personas que vas a adoctrinar? ¿Te van a utilizar? ¿Se van a burlar de ti? Porque todavía lo vas a pagar. Como dice, la ramera dice, reciben regalos y les pagan. Tú le diste a su iglesia a Dios. Diste al revés. Pagabas para prostituirte. Ahora, en cada estudio, mira las velas. Impresionante, sirios. Esto es más católico que el papado. En cada lección hay un comentario. Y solamente vamos a ir a los más básicos. Curiosamente cada vez la van deteriorando más y la hacen más delgadita. Y es el mismo autor. Y aquí le vamos a pedir a la niña Mera que pase por favor y nos ayude a leer en cada lección para que te cerciores que es prácticamente lo mismo. Mira, aquí por ejemplo está la lección 2 que se titula Lo que la Biblia enseña de sí misma. Todas las lecciones de fe de Jesús, vas a leer lo que la Biblia enseña de sí misma, ¿verdad? Y hay una niña ahí como tú, mira. Y aquí está el estudio y tú contestas, pero ¿de dónde sacaron en los comentarios solamente lo subrayado? ¿De dónde? ¿Quién fue el que comentó en esa página? Fuerte. El cardenal Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara, dijo, si los fieles se proponen leer asiduamente la Sagrada Escritura. Hasta ahí está bien. ¿El qué dijiste? ¿El qué? ¿Cardenal? ¿Y qué es un cardenal? Un sacerdote católico. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nos está adoctrinando. ¿Y de dónde sacaron este otro comentario? ¿De dónde? El Concilio Vaticano Segundo. hizo la siguiente declaración sobre la Biblia. Está bien. ¿El Vaticano? ¿Qué tiene? ¿Que no ellos nos persiguieron en la Edad Media? ¿Que no ellos son los jesuitas que vienen a destruirnos y que estamos hablando de ellos grandezas? ¿Que acaso no tenemos héroes en la Biblia? ¿Que tenemos que sacar los del enemigo? No, a ver, ven, no te vayas. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Tú contestas las preguntas, pero en cuanto a la oración dice que hay varios tipos de oración. ¿Cómo dice aquí? Tipos de oración. Tipos de oración. Ahora puedes leerlo subrayado, por favor. Rezar es recitar una oración ya escrita. La más conocida es el Padre Nuestro dado por Jesús. ¿Cómo dice? Rezar. ¿Tú rezas? ¿Quién reza? Los católicos. Entonces volteas a ver y dices, espérame, no me equivoqué, ya. Dice adventista. ¿Adventista católico? Oh, espérame, no te vayas. Esto me recuerda algo. Me recuerda algo. Un maestro de la Universidad de Andrews. Hasta para que no te lastime la luz a
un maestro de la Universidad de Andrews, George Knight, escribió este libro y tituló el libro Si yo fuera el diablo. Maestro de adventistas, de pastores adventistas en la Universidad de Andrews, escribió. Pero vamos a ver una cita que me llamó la atención. ¿Cómo dice aquí, por favor, nomás este cuadro que escribe en el capítulo 13? Sí, todo esto. Dice, el mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas, la apostólica romana y la católica adventista. Ahora que tengo tu atención, confío en que sepas que el significado básico de la palabra católica es universal. El adventismo es católico en el sentido de que tiene una comisión mundial de cumplir la misión de los tres ángeles de Apocalipsis 14, llevar el mensaje de los tiempos finales a toda nación, lengua y pueblo. Pero muchos adventistas han llegado a creer que en el área de la organización la iglesia ha ido demasiado lejos para algunos. La reacción ha sido el congregacionalismo. Ya le hice alusión anteriormente, ahora lo examinaremos a más profundidad. Amén. Dice que la iglesia es universal, ¿verdad? Ahora espérame. La fe de Jesús, pero en otra versión diferente. ¿Qué dice de la iglesia entonces? ¿Cómo dice aquí? La iglesia universal. Más fuerte, mija. La iglesia universal. Luego. La iglesia adventista se ha extendido por todo el mundo. Por eso es iglesia universal. Es católica. Es católica la universal, ¿cierto? Impresionante. Ahora, vamos a la siguiente lección. Dice, lo que la Biblia, ¿cómo dice? Lo que la Biblia enseña de la venida de Cristo. Y lees, contestas tu lección, pero después te vas al comentario, al estudio complementario. Testimonios. ¿Cómo dice testimonios, por favor? Y al final, ¿quién lo escribe? Pero desde aquí. Fuerte. Los cristianos en general creen en el adventismo de Jesús. Es una verdad de fe que Jesucristo ha de volver al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. En aquel último día se completará toda justicia, se premiarán hasta los últimos frutos de las buenas obras, se castigarán hasta los últimos escándalos de las manos obras de los pecadores. Catecismo de doctrina cristiana. Catecismo de doctrina cristiana. Ellos no se consideran católicos, ¿eh? En Europa son cristianos los católicos. Solo en México los conocemos como católicos. Catecismo de la Iglesia Cristiana, página 141. ¿Y de dónde más sacaron esto? Documentos del Vaticano. Segundo. Página 70. Y luego este señor dice, Billy Graham. El mundo en llamas. ¿Saben quién era Billy Graham? Era un enviado ecuménico del Vaticano para unir a religiones evangélicas y hacía milagros y sanaciones. Y cuando estaba ante un auditorio representando a los cristianos protestantes, se quitaba el saco y cuando hacía esto tumbaba a todos los de enfrente. Aquí está anotado, ¿eh? Podemos continuar con estas, son las mismas en todos lados. Vuelve a salir el complemento de lo que la Biblia enseña de la salvación, documentos del Vaticano II, ¿verdad? Camila, puedes pasar a tu asiento. Muchas gracias. Ahora que me preguntabas de la fe de Jesús, ¿ya quedó contestada tu pregunta? ¿Es católico o adventista? Es católico. Y se lo venden a los adventistas, los utilizan a los adventistas, se burlan en su cara de ellos, pagan
para que ellos mismos sean utilizados y convertir a otros al catolicismo a través de los adventistas. Interesante. Así que tengo más pruebas. Y nada más por cerciorarnos de una, esta sí duele. Luego vamos a ver que la guía de estudio de escuela sabática está escrita o inspirada por personal ecuménico católico. ¿Se acuerdan de esta lección? Sí, yo hasta la guardé porque habla del santo. Mira nomás. Ya tiene años que salió. Sí, en el 2013. Lo curioso es que el artículo él no aparece la L, sino el número 1. ¿Lo recuerdan? Es el número 1, no es la L. El primer día de la semana. ¿Y por qué está el artículo L en negro y luego en rojo? Jesuita. Y luego aquí aparece un rostro de Satanás. Ya lo van a ver con más calma en el fuego que están ofreciendo aquí el supuesto sacerdote. Y obviamente todo esto es un club social de ventas, mujeres vestidas como hombres, hay mucha venta especial, que lo vas a ver en sábado, vas a pensar en negocios. La imagen, hay una imagen aquí, si no me equivoco, de la Capilla Sixtina. Utilizan imágenes católicas, muchas ventas. Lo que más me llamó la atención fue esta. A ver, pásale otra vez, por favor, nomás para que vean que no me la estoy inventando. Lección 7 para el 16 de noviembre del 2013. ¿Quién es nuestro sacrificio? Cristo, ¿verdad? Ahora, mira, para que te quites de la luz. Aquí nos van a poner como sacrificio, un ejemplo de sacrificio. A ver, ¿puedes leer esta partecita de aquí, por favor, hasta el primer punto que encuentres? Hasta aquí. Ok, hasta ahí, por favor. Fuerte, desde aquí. El sacerdote católico Maximiliano Kolbe fue internado en Auschwitz por proteger a refugiados de Polonia, incluyendo a los 1000 judíos. Cuando un prisionero en su barraca desapareció, tal vez escapó. El servicio de seguridad eligió a 10 prisioneros para que en represalia murieran de hambre. Ok, ¿y quién es nuestro ejemplo? El sacerdote católico. El sacerdote católico. Gracias, Miguel. Ahí está. O sea, ¿no tenemos héroes en el Evangelio? En las Sagradas Escrituras no hay héroes suficientes más que sacar un sacerdote católico jesuita. La Trinidad. Y la Trinidad, esto aparece en la Ouija, es una triqueta que aparece en la Ouija y lo promueven como libro adventista. Más satánica no puede ser ahora. 20% de descuento, aprovecha la oportunidad en sábado. ¿Saben? Navidad, una fiesta pagana. Es doctrina. Y pagan por esto. Qué ironía. Qué engaño tan fatal. Y muchos, a pesar de ver este video y las pruebas, van a seguir como estaban. Es como el catecismo. Es prácticamente como el catecismo para los adventistas. Qué triste. Tengo muchas pruebas más que hemos presentado a través del tiempo, pero muchos han preferido ignorarlo porque es más cómodo ignorarlo. Pero el fin va a ser terrible porque el error es una opción. Y muchos están poniendo en juego su salvación. La palabra de Dios, para cerrar con el espíritu de profecía, dice en primeros escritos, en el capítulo Falsos Pastores, página 123, dice, voy a leer la parte final nada más.
Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Separados. Ahora ya nos comprenden por qué estamos separados. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. Es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. Quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza, basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, esto no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Escrito está, Isaías 8:20. Qué engaño tan fatal, tan sublime es Satanás hecho hacerse pasar como ángel de luz, y vamos a ser infiltrados. Satanás sabe que si logra desarticular a la iglesia adventista el séptimo día, quitarles el mensaje de los tres ángeles, ¿quién lo va a desenmascarar? ¿Quién va a desenmascarar al papado? Y lo que está por venir todavía. Nadie. La gente quedará oculta, la gente quedará engañada. ¿Y quiénes serán responsables por esto? ¿Satanás o nosotros? Nosotros, por dejarnos engañar. Satanás no nos puede obligar al engaño. Por eso dije, el engaño es una opción. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. ¿Qué hicimos con los dones y la vida que nos prestó? ¿En qué la utilizamos? Por medio de nosotros podría Dios alcanzar a muchos para su reino, pero va a depender de nosotros, de nuestra entrega total. O estamos en el error o estamos en la verdad. Para el final de este tiempo solamente hay dos escuelas, la de Dios y la de Satanás. Dos alfolías, dos iglesias, dos educaciones. Vamos a escoger vida o muerte. Dice Jesús, escojan vida para que se las den abundancia. Tenemos que ahora reunirnos en casas, porque las asociaciones religiosas están unidas con Roma. Todas están contaminadas de tradición y costumbre. Y eso es un engaño fatal. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, vino a buscar discípulos, hombres y mujeres, niños que estuvieran dispuestos a trabajar para Cristo, ganando almas para Cristo, no sentados en los templos, no dándonos golpes de pecho cada semana o 1, 2 o 3 veces a la semana. Esto no nos va a llevar a ningún lado al cielo, sino es una entrega total, en espíritu y en verdad, espíritu, cuerpo y alma, sabiendo que el tiempo está cerca y vendrán más calamidades porque ellos están controlando estas pandemias. Y viene lo peor. ¿Crees que es tiempo todavía de estudiar una carrera? No te engañes. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿En cuánto tiempo se cambia el carácter? No lo he logrado en 10 años. Y estoy aterrado. Porque lo único que llevaríamos al cielo es el carácter. Pero Cristo solo se va a llevar verdaderos adoradores, no se va a llevar creyentes. Satanás cree y tiembla. Cristo se va a llevar a verdaderos adoradores, aquellos que están adorando en espíritu y en verdad día y noche, día y noche, día y noche, que tienen ansiedad de ir al cielo, que quieren vivir para siempre en la eternidad en los brazos de Cristo, por la eternidad, que sus mentes son las mentes de Cristo y que reflejan a Cristo donde quiera que va.
No van a ir a la gente los buenos, no van a ir al cielo los buenos, sino los verdaderos adoradores. Aquellos que se gozaban en la adoración, en servir a Cristo. Que tomemos la mejor decisión. Un día no vamos a poder decir no supe. Hoy estamos enterándonos. Hay mucho que aprender. Solo es cuestión de que pues requerimos tiempo. Y a veces no tenemos el suficiente tiempo para investigar. Esto solamente es una mínima porción de todo lo que hay dentro y en el mundo. Hay mucha información. He estado predicando en los caminos, en los vallados, en las selvas, en Chiapas, en Oaxaca, en toda la República Mexicana, en otros países. Pero ¿saben una cosa? Muchos prefirieron cerrar esta información y esconder la cabecita en la arena de la ignorancia, pensando que si no se enteran no va a pasar nada. No, hermanos. Muchos están rechazando este mensaje. Primero, Dios, aceptemos y tomemos una decisión por el bien de nuestras almas, porque vienen tiempos cada vez más difíciles y muchos van a ser sorprendidos en su agenda cotidiana, en sus planes, en sus proyectos, estudiando sus carreras, en sus trabajos, esperando su jubilación, ahorrando dinero, esperando el viaje de sus sueños, esperando casarse con su media naranja, y ahí van a ser sorprendidos como los antediluvianos. Así que preparémonos mientras hay tiempo de gracia, porque una vez que se termine el tiempo de gracia, cuando Cristo se levante del trono del lugar santísimo y diga consumado es, se acabó la gracia, y nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque aquí estarán cayendo las plagas. Se habrá cerrado la puerta de la gracia como se cerró la puerta del arca. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? A ver, yo puedo existir pero no puedo vivir. Puedo existir pero no puedo vivir. Los antediluvianos pasaron 7 días cuando se cerró la puerta del arca. Noé y su familia. ¿Cuántos días pasaron? 7 días. ¿Cuándo se dieron cuenta que ya estaban muertos? El 7º día. ¿Qué pasaba antes de esos 7 días? Existían, pero ya estaban muertos, ya estaban sentenciados. Ya no había retroceso. ¿Se dieron cuenta que ya estaban sentenciados a muerte? No se dieron cuenta. Ya tenían el resultado de la balanza de Jehová, donde dijo, ha sido pesado y hallado fallo. Fuera de mi lado. Todavía existieron 7 días. En sus fiestas. Por eso dice que en los últimos días estarían comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, dijo Jesús. Igual como en la época, y mencionó a Noé, en Mateo 24, menciona a Noé. ¿Por qué lo menciona? Porque así vamos a ser sorprendidos nosotros. Que la paz de nuestro amado Jesucristo sea con nosotros y nos ayude a discernir. Pues no
cantes con gozo y paz. Aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Vive Dios, que enviará a su Hijo lo más pronto posible, cuando menos nos demos cuenta. Vamos a hacer oración, por favor. Eterno Padre Celestial, perdona nuestra transgresión porque hemos pecado contra ti, hemos descuidado tu evangelio, nos hemos entretenido en nuestras vidas, en una religión, en el mundo, en nuestras pasiones, en nuestras actividades. Hemos sido egoístas porque no hemos aprendido de ti, no te hemos conocido en persona y llevar una relación estrecha de tal manera que podamos atraer almas hacia ti. Señor, perdona nuestra confusión. Nuestra humanidad caída nos atrae hacia el mal. Ayúdanos a despojarnos de la tradición y la costumbre. Todos debemos llevar almas para tu reino, porque es una responsabilidad individual como discípulos de Cristo. Ayúdanos a quitar esta confusión de nuestras mentes, porque nos hemos vuelto tradicionalistas y nos hemos conformado con este tipo de vida. Ayúdanos a arrancarnos la comodidad. Y ayúdanos, Señor, a desagradarnos de nosotros mismos, para que podamos buscarte a ti, Señor, escondernos en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y comenzar, Señor, a apreciar tu vida, tu mensaje, tu promesa, tu santa ley moral. Ayúdanos a tomar decisiones sabias para el bien de nuestra alma. Sabemos que la ignorancia puede destruir la vida eterna. Danos, Señor, el conocimiento, el deseo de investigar más, de no quedarnos con los brazos cruzados. No permitas que salga este mensaje por el otro oído y que sea olvidado el día de mañana, porque esto lo considerarás en tu juicio, como que fuimos advertidos un día y no habrá excusa en aquel. Señor, quédate con nosotros, instrúyenos en este día, las actividades, en la instrucción también. Y gracias, Padre, por esta oportunidad, porque no fue casualidad el hecho que estemos aquí. Es un propósito que tú has planeado para que, por amor, sepamos lo que vas a hacer y seamos advertidos, igual que tu pueblo Israel. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, por favor. Lo ponemos en tus santas manos, pues todo esto te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.